¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Eliezer Sicán Fernández y bienvenidos a un nuevo video. El hielo y el mal clima han sido protagonistas de muchas tragedias a lo largo de la historia. El Titanic en 1912, por ejemplo, o el avión ruso que en 2006 fue alcanzado por un rayo. Pero hoy quiero hablarte sobre un caso en específico, del cual las consecuencias de lo ocurrido repercuten hasta hoy en día. Pero para eso tenemos que irnos al siglo pasado, a los 80. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light. Esta década brilla en específico debido a muchos sucesos relevantes para la historia que ocurrieron en ella. Michael Jackson, los inicios del internet, la princesa Diana y el príncipe Carlos y la Exxon Valdez. Claro, entre otros, pero hoy vamos a hablar de la Exxon Valdez. Pero la historia que quiero contarte no empieza sino hasta el 23 de marzo de 1989. Eran las 9 de la noche. La embarcación petrolera Exxon Valdez zarpó desde Alaska rumbo a Los Ángeles con casi 41 millones de litros de petróleo crudo. Se encasillaba en un viaje de 4 días, o tendrían que haber sido 4 días. La embarcación decidió irse por la ruta de entrada, ya que la ruta de salida estaba cubierta de icebergs. Joseph Hasselwood, quien era el capitán del inmenso barco de 300 metros de largo, era el único en cabina tomando decisiones sobre el timón y el rumbo de la tripulación. Pero debido a algunos descuidos, este hizo mal unos cálculos y, sin saberlo, estaba encaminando al enorme barco hacia las gigantescas rocas debajo del agua del arrecife de Prince William, en Alaska. Cerca de las 23 horas, el capitán puso el barco en automático y dejó al tercer oficial de cubierta, Gregory Cousins, a cargo. Pero según las guardias costeras de Estados Unidos, Cousins no estaba calificado para tomar el control en esas aguas. Así que las cosas no pintaban nada bien, pero nadie lo sabía. Después que el inmenso barco pasara a Busby Island, Gregory Cousins ordenó que el timón se pusiera a estribor, pero no advirtió que todavía estaba conectado a piloto automático y el barco no giró. Más de una vez los vigías habían advertido cuál era la posición del barco, pero Gregory no cambió ni verificó sus órdenes antes dadas. Su cerebro no interpretó ningún peligro en lo que le decían. Por último, notó que habían avanzado mucho por el canal. Desconectó el piloto automático y trató de encauzar el enorme barco, pero ya era muy tarde. 15 años tarde. Quería decir eso, pero en realidad no fueron 15 años, sino 9 minutos. Pero 9 minutos tarde fueron suficientes para que el 24 de marzo, a las 0 horas con 4 minutos, el buque petrolero Exxon Valdez golpeara el arrecife de Prince William Sound en Alaska y derramó cerca de 40,9 millones de litros de petróleo crudo. El derramamiento planteó amenazas a la delicada cadena de alimentos basada en la pesca profesional. También se puso en riesgo la vida de 10 millones de aves, decenas de nutrias y docenas de otras especies de animales. Y en realidad nada de esto hubiera pasado si tan solo hubieran puesto ese pequeño timón en las coordenadas correctas. Desde la mitad de la historia ya podemos ver que habían varias cosas que no iban bien. Primero, por tan solo unos milímetros, el barco no estaba en las coordenadas correctas. Segundo, el barco estaba en piloto automático. Tercero, quien terminó estando a cargo, Gregory Cousins, no estaba calificado para eso. Cuarto, ya le habían avisado a Gregory Cousins que habían algunas cosas que estaban mal, pero aún así no quiso prestarle atención a eso y no se preocupó por ver qué era lo que estaba mal.
Errores que no se podían cometer tratándose de una embarcación de 300 metros con más de 40 millones de petróleo crudo. O sea, imagínate cuántos millones de dólares llevaba ese barco. No se podían dar el lujo de equivocarse de esa manera. Y como dije anteriormente, muchas de esas cosas se pudieron haber evitado si tan solo hubieran puesto el timón en las coordenadas correctas. Y eso es lo peligroso de lo indefenso, porque un pequeño timón pudo haberle dado la dirección correcta a una embarcación de 300 metros con no sé cuántas toneladas encima. Un pequeño timón con el cuidado y uso correcto en las coordenadas correctas pudo haber evitado una gran tragedia. Y Santiago hace una comparación bastante peculiar, porque dice, y vean también las naves tan grandes, tan imponentes, pero son dirigidas por un pequeño timón. Sin importar los vientos, sin importar qué tan fuerte golpeen las olas, el capitán puede guiarlos a través de un pequeño timón hacia donde él quiera. Así también es nuestra lengua. Un órgano, un músculo tan pequeño en nuestro cuerpo, pero capaz de hacer grandes cosas, porque tus palabras tienen el poder de crear o de destruir, de sanar o de herir, de dar luz o de oscurecer aún más las tinieblas que ya existen. Tus palabras tienen poder. Hay un proverbio árabe que dice: no hables a menos de que tus palabras tengan la capacidad de mejorar el silencio, porque así como un pequeño timón tiene la capacidad de llevar a una gran embarcación a donde desee el capitán, así también tu lengua y tus palabras tienen la capacidad de hacer grandes cosas, y esas grandes cosas pueden ser buenas o malas, depende de ti. Por eso es que se conoce esa conocida, valga la redundancia, conocida frase que dice: piensa antes de hablar. Por ejemplo, Hitler, ¿qué fue lo que él hizo para convencer a media Europa de que los judíos no tenían valor? Fueron sus discursos, sus palabras. Así también como Pablo Neruda, Martin Luther King, Julio Verne, hasta el mismo Jesús dijo: el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y de hecho es en su palabra donde nuestra vida es transformada. ¿Te das cuenta de lo poderosas que son las palabras? Por eso cito otra vez el proverbio árabe: no digas nada a menos de que tus palabras puedan mejorar el silencio.